Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar con el desarrollo del programa de estas jornadas de actualización en medicina materno-fetal. Y el tema que queríamos comentar era acerca de cuál debe ser el abordaje del paciente con restricción de crecimiento intrauterino, pero mostrando diferentes matices y como ustedes ven, pues hay diferentes protocolos y diferentes guías que nos orientan para esta determinación. Y por eso el dividirlo como RCIU temprano versus tardío pronto nos da unas herramientas importantes para poder enfocar de una manera distinta a nuestro paciente. ¿Qué objetivos perseguimos entonces con esta charla en estos siguientes 20 minutos? Vamos a tratar de entender algo del comportamiento hemodinámico del feto, vamos a entender algo de la fisiopatología del RCIU temprano y tardío, vamos a comparar algunos de los protocolos de Doppler fetal y cómo se diferencian y cuál deberíamos nosotros usar, y vamos a tratar de adquirir herramientas para tomar unas decisiones clínicamente oportunas. La definición pues ya la vimos en la charla anterior, pero en general es un síndrome en el cual tenemos un proceso fisiopatológico que conlleva a una disminución en la potencialidad de crecimiento que tenga un feto, que como ustedes saben pues ya viene determinado genéticamente, pero que se puede ver influenciado por diferentes factores externos, dentro de los cuales existen los factores sociodemográficos, los factores genéticos por supuesto, los factores maternos y los factores placentarios, que no son motivo pues de esta charla. Es un síntoma común de múltiples patologías y muchas veces es la primera manifestación de situaciones endoteliales como la preeclampsia. Ya ustedes saben que hace un par de años salió un comunicado en el Journal Verde donde nos decían que una posibilidad de la primera manifestación de la paciente con preeclampsia o con endoteliosis podía ser la restricción de crecimiento intrauterino, y posteriormente aparecen algunos estudios europeos donde nos dicen que esas manifestaciones cuando se presentan en la segunda parte de la gestación y que se presentan de manera tardía pueden ser la primera manifestación de una preeclampsia o de una alteración endotelial importante, pero que todas estas van a tener un síntoma o un resultado común que es la hipoxia crónica. Nuestra verdadera incidencia, siempre lo decimos, no la conocemos, no tenemos un dato importante. Lo que sí sabemos es que de los recién nacidos prematuros el 20 o 30% tuvieron un problema de crecimiento fetal, sea con una disminución de la tasa de crecimiento o sea porque verdaderamente tenían un crecimiento despercentilado de su curva de crecimiento, lo cual hace que definitivamente tengamos un aumento de las muertes y las morbilidades perinatales, constituyéndose en la segunda causa de muerte perinatal. Veíamos ayer que la primera causa era los fetos mal formados. En ese orden de ideas, nos explicaba ahorita el doctor Resnick que tenemos que tener un percentil. Ese percentil, ¿cómo lo escogemos? Uno, de acuerdo al punto de corte que nosotros tengamos, vamos a encontrar en la literatura distintos percentiles de crecimiento para poder saber cómo viene la velocidad de crecimiento de nuestro bebé. Pero sobre todo lo que más nos importa es en qué punto se va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes. Es decir, a medida que yo disminuyo el punto de corte en términos del percentil, voy a tener un aumento de la morbimortalidad. Si yo fijo mi punto, si fijase mi punto de corte en el percentil 10, pues seguramente voy a tener muchas valoraciones y voy a tener la mayoría de los pacientes sanos o pequeños para la edad gestacional con una morbimortalidad muy cercana a lo normal. Caso contrario ocurre si tomara un punto de corte cercano al percentil 1. Por eso, entonces, algunos protocolos nos hablan de tomar el percentil 3 con o sin alteración hemodinámica fetal y siempre vigilar el feto que está entre percentil 3 y 7, porque muy seguramente este feto en cualquier momento, si la noxa continúa y no la hemos identificado, puede caer en su curva de crecimiento, aplanar la curva de la manera como va y tendríamos en ese momento unas restricciones de crecimiento ya instauradas. Pero fíjese al término qué pasa. Si yo tengo fetos al término con estos pesos, la morbimortalidad sería de 5 a 30 veces, comparado con los fetos de peso normal. Pero si yo lo tengo menor a 1500, o sea, si fijo en el percentil 3, esta sería el número de veces en riesgo relativo que yo voy a aumentar la morbimortalidad en estos casos. Los sobrevivientes, gravísimo, porque van a tener problemas de neurodesarrollo y van a tener muchas veces problemas que se podían ver reflejados en la adultez, como se planteaba en las teorías de Baker y Osmond, que actualmente no tienen tanta cabida. Pero ¿qué es lo que sucede? El feto pues va a tener unos mecanismos de adaptación que siempre los aprendemos de manera o desde el punto de vista hemodinámico y que los valoramos desde el punto de vista del Doppler. Nosotros somos un país donde el Doppler es una herramienta fundamental para la valoración del crecimiento intrauterino y eso está bien. Nosotros tenemos que valorar el feto, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de bienestar fetal y saber cómo está
el estado hemodinámico para poder tomar una determinación. Pero no se nos olvide que dentro del estudio de la restricción también está el estudio de todos los factores de riesgo y sobre todo los factores que pueden tener una madre y que pueda llevarlo a esa disminución en la tasa de crecimiento que se traduce en la hipoxia y que puede llevar o no a acidosis o acidemia del feto con la respectiva morbilidad o mortalidad. Hay fallas en el tono vascular y todo esto que hemos hablado, en todas esas situaciones en las cuales el tono endotelial nos va a alterar el flujo placentario, sobre todo en la primera mitad donde tenemos placentación y vamos a tener una alteración de la misma produciendo una hipoxia crónica. El feto, por supuesto, ya lo sabemos, deja de crecer, va a alterar su bienestar fetal, no se va a mover adecuadamente y cuando ya tiene una obstrucción lo suficientemente amplia, lo suficientemente relevante de los vasos placentarios, pues va a tener una significancia en su crecimiento y en su alteración hemodinámica, específicamente cuando esta obstrucción es superior al 60%. Y nosotros entonces comenzamos a valorar un ambiente hostil, que es el ambiente que tenemos en ese momento in útero, frente a un problema gravísimo que nos aqueja, que es la prematuresis, que es al que nos enfrentamos los maternofetales día a día. Tenemos que valorar cuál es la seguridad del feto, pero cuál sería esa seguridad por fuera y si verdaderamente ya tenemos un feto que sea maduro para poder defenderse fuera, a expensas de valorar la hipoxia y la hipoxemia contra la prematurez y definitivamente saber cuál es el momento óptimo para el parto, que es lo que algunos estudios han tratado de determinar y que definitivamente todavía no lo tenemos claro, pero sí sabemos que el momento óptimo para el parto es cuando tengamos un feto que esté hemodinámicamente comprometido, pero que sepamos que su madurez ya es lo suficientemente adecuada para no poder tolerar más esas noxas placentarias que se van a presentar de acuerdo al problema. Ya lo habíamos visto, se presentan unos cambios en el patrón o en los patrones de onda del Doppler, que lo vamos a ver en la siguiente charla, con una obstrucción del más del 60%. ¿Y qué es lo que sucede? Este esquema siempre me gusta, donde paulatinamente el feto va a comenzar a aumentar las resistencias en el flujo en la arteria umbilical. Eso hace que el feto se torne hipertenso y comience a acomodarse a expensas de los reflejos neuronales del estímulo vagal y los quimiorreceptores y vaya a llevar a una redistribución que inicialmente es una redistribución que ayuda a que oxigene sus órganos vitales, pero que paulatinamente, si el daño persiste y se instaura de una manera inadecuada, el feto va a continuar agotando sus mecanismos de defensa hasta que va a perder esa redistribución hemodinámica para alterar su gasto cardíaco, invertir el radio cerebro-placenta, tener una redistribución llamada brain sparing y disminuir el flujo periférico, lo cual va a llevar lentamente a las alteraciones de los diferentes vasos sanguíneos con una vasodilatación cerebral que también es adaptativa para disminuir el gasto cardíaco derecho, disminuir la velocidad pico de la aorta, altera las resistencias en las arterias pulmonares y va a tener un flujo preferencial hacia el ventrículo izquierdo. Y esto es muy importante. El doctor Giancarlo Mari publicó hace como unos 5 o 6 años en la revista Blanca un artículo en el cual nos llevaba a entender cómo los aumentos de la velocidad pico de la arteria cerebral media no solamente se relacionaban a cambios en la viscosidad, como lo describieron en el año 2000 en el grupo colaborativo para estudio de la anemia fetal, sino que también se reflejaba en la alteración que se presentaba por la disfunción del ventrículo izquierdo que tenían estos pacientes. Luego, estos pacientes con RCIU también tienen aumento del pico de velocidad sistólico de la arteria cerebral media, no debido a una alteración de la viscosidad y no debido a una anemia, porque usualmente el feto con RCIU está policitémico, sino que este feto va a tener una alteración en la función del ventrículo izquierdo, lo cual va a llevar a que esa velocidad pico se aumente. Paulatinamente vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, un llenado cardíaco incompleto, con un deterioro miocárdico y una falla cardíaca incipiente. Pero siempre que tenemos la sospecha de la alteración del crecimiento fetal, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es en dónde está creciendo mi bebé y cuál es mi punto de corte. Como les digo, usted debe utilizar un punto de corte que esté respaldado por la evidencia, un punto de corte que le permita a usted saber en su población cuáles fetos tienen un punto en el cual van a aumentar la morbimortalidad, pero sobre todo siempre usar el mismo. Usted no puede unos días calificar sus pacientes con el P3 y al otro día calificarlos con el P5. Usted siempre tiene que calificarlos con el mismo rasero, con el fin de que no haga subdiagnósticos. Luego de esto, entonces, ¿qué debo hacer? Saber si esto es temprano o tardío. El concepto de temprano o tardío no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene casi 10 años o un poco más en la literatura y en el cual nosotros tenemos que establecer en qué momento se pudo haber presentado esa noxa para saber cómo estudio mi paciente. Si yo tengo cambios tempranos, pues muy probablemente tengo que tener cambios intrínsecos fetales. Es un feto que antiguamente se llamaba asimétrico en su crecimiento o que tenía unas relaciones ponderales o unas relaciones antropométricas conservadas. Ese feto temprano muy seguramente tiene una noxa que generalmente consiste en un problema cromosómico
o un problema de una infección perinatal o una infección congénita importante que debo saber evaluar en ese momento. Y el tardío, pues seguramente lo vamos a dejar a un problema vascular. Pero cuidado porque a veces, cuando tenemos pacientes crónicas desde el punto de vista endotelial, pueden tener manifestaciones del crecimiento o de alteración del crecimiento temprano, luego tenemos que tener en cuenta todas estas. Luego de que valoramos pues la malformación fetal y vemos que todo esto es normal y que el cariotipo es normal, pues tengo que tratar de vigilar a mi paciente hasta la semana 37 o tratarlo de llevarlo más cercano al término. Ustedes saben que el término del embarazo en este momento debe ser reevaluado y tenemos siempre que tener que llevar a nuestros pacientes lo más cercano al término propiamente dicho que está por detrás o por encima, perdón, de la semana 38 y media o más cercana a la semana 40. Y generalmente los protocolos americanos dicen que los tenemos que seguir con el Doppler de arteria umbilical. Si nosotros seguimos acá con nuestro tardío, nos tenemos que enfocar hacia el lado de la endoteliosis, nuevamente el Doppler de arteria umbilical, y acá tenemos que fijarnos muy bien en lo que es los aumentos de resistencia y si ese flujo diastólico está presente o ausente, porque esto sí me va a reflejar qué es lo que fisiopatológicamente se manifestaba como una falla cardíaca. Si definitivamente yo lo que tengo es ese flujo reverso en la arteria umbilical, pues ya no me queda más remedio que finalizar en el momento en que me encuentre. Algunos que siguen, y lo vamos a ver ahorita en un par de diapositivas, los protocolos europeos, hacen que llevemos críticamente el feto en esa hipoxia mantenida a que se adapte unos días más siguiéndolo con Doppler cada 12 o cada 24 horas, mirando un seguimiento que sea muy estricto con el fin de encontrar cambios muy sutiles, sobre todo del Doppler venoso, para poder determinar en qué momento desembarazamos la paciente. Pero definitivamente el feto que tiene una ausencia de flujo diastólico o que tiene inestable el Doppler en este punto, es un feto que tiene un riesgo de morirse 10 veces más de las que ya traía. Luego es un feto que es una bomba de tiempo mantenerlo en ese momento. Lo tenemos que seguir con lo que queramos y por supuesto, como veamos en el esquema que nos mostraba el doctor Resnick hace un rato, pues valorar si necesita o no esteroides y si podemos llevarlo por lo menos hacia la semana 34. Acuérdense que ahora tenemos la herramienta de la protección cerebral y de esta manera podemos tener unos fetos un poco más, manejados in útero para poderlos llevar a desembarazar. Este es otro protocolo también publicado por el doctor Mari, que probablemente no lo va a explicar, no me voy a detener mucho acá, pero básicamente se fundamenta en lo que es el flujo en la arteria umbilical, el flujo diastólico en la arteria umbilical y los cambios que yo puedo presentar dentro de la función cardíaca. Como ustedes ven, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué está pasando periféricamente con ese feto que está con aumento de las resistencias, pero sobre todo cómo está defendiéndose el corazón, que es el que verdaderamente me está bombeando. Acuérdense que tengo que tener en cuenta cómo está funcionando los ventrículos y adicionalmente es lo que me va a prevenir esa falla cardíaca, que es lo que finalmente me va a llevar el feto a la muerte, sea por un arresto miocárdico en lo que se llamó hace algunos años el infarto miocárdico fetal, o sea por una disfunción que pueda llevarme el feto a la muerte. Y este esquema es muy interesante porque nos está mostrando después de los cambios que presenten cada uno de los vasos, y fíjese que esto fue publicado en el 2008 y ya teníamos un montón de vasos que podíamos valorar y nos está mostrando cuál es el intervalo que tengo hacia el momento de el parto o en el estudio es en qué momento llevaron esos pacientes al parto de acuerdo a los hallazgos. Y por supuesto, pues los que menos, los que más tiempo pudimos tolerar fue aquellos que solamente tenían un aumento de la resistencia en la arteria umbilical y los que menos, pues todos los que tienen unos cambios cardiovasculares o del Doppler venoso un poco más profundos. Esta es una diapositiva copiada del artículo reciente del protocolo de Gratacos y Figueras, en los cuales ellos nos manifiestan los mismos 4 puntos en donde podemos nosotros describir la alteración endotelial y que inicialmente nos plantean que debemos seguir la paciente con el Doppler de arteria uterina y la relación cerebro-placenta, porque esto verdaderamente me está marcando en qué punto está la noxa del feto, me está diciendo verdaderamente si el problema fue en la placenta y es un problema vascular o si yo tengo un problema intrínseco fetal y es el feto el que no es capaz de adaptarse. Luego que yo encuentro esas alteraciones, pues definitivamente vuelvo y lo sigo con la arteria umbilical, o sea, como ustedes ven, sigue más o menos los mismos patrones de todos los protocolos que podría uno revisar y luego de eso le tengo que añadir otros factores hemodinámicos como son el istmo aórtico, que es importantísimo para valorar cómo estaría sobre todo el resultado neurológico de mi paciente, que es lo que verdaderamente a mí me importa cuando los estoy valorando. Adicionalmente tengo que buscar alteraciones cardiovasculares, específicamente en el corazón, y fíjese que ya lo veíamos en estudios publicados 4 o 5 o 6 años antes por Giancarlo Mari, donde nos decía que definitivamente el problema, además de estar en el vaso periférico, tenía que estar intrínsecamente en el corazón y en la fisiología miocárdica, porque eso definitivamente era lo que nos iba a llevar a la muerte del feto.
Luego de esto tengo pues otras herramientas para poder seguir mi bebé y por supuesto si tengo la oportunidad de hacer la monitoría fetal y de hacer los perfiles biofísicos, pues debo entrar a la correlación del seguimiento. Estos esquemas europeos generalmente no incluyen la valoración del líquido amniótico porque se considera que el oligoamnios o el anidramios en ese momento, si el feto está después de la semana 25, no me va a cambiar radicalmente lo que es el modelo de seguimiento si lo estoy llevando a cabo con el Doppler. Aquí entonces básicamente lo mismo que veíamos, simplemente para mostrar que tenemos una secuencia hemodinámica que es claramente establecida y que yo puedo manifestar en qué punto estoy encontrando las alteraciones de mi feto con el fin de lograr unas intervenciones de manera adecuada. Tenemos el problema de la enfermedad placentaria, la hipoxia compensada y descompensada y cuando ya tenemos una lesión que sea irreversible. Y eso hace que pueda tener aumento de las resistencias placentarias con disminución, por supuesto, del crecimiento fetal, la producción de la vasodilatación cerebral con la redistribución moderada o severa en algunos casos del flujo y ya más tardíamente cómo se va a ver alterado el miocardio, lo cual vuelve otra vez a lo mismo y ver que verdaderamente lo que yo estoy valorando en el Doppler es la función del miocardio para poder saber cuándo tiene la distensibilidad disminuida y es un feto que me va a entrar en falla cardíaca. Y es justo en ese momento cuando ya me sirven las variables biofísicas. En otras palabras, uno no puede decir por un lado que Doppler sí y variables biofísicas no, sino que definitivamente son unos complementos importantes que podemos usar sabiendo para qué puedo utilizar cada una de mis herramientas. Acá nuevamente entonces vamos a ver la secuencia hemodinámica con aumentos de la resistencia, luego ese flujo diastólico en la umbilical que va a pasar a ser un flujo diastólico ausente, que puede pasar posteriormente a ser reverso y los cambios que tenemos que ver de aumento de la vasodilatación cerebral por aumento del flujo diastólico, disminución de las resistencias y un feto que me va a alterar paulatinamente el Doppler venoso y esto que es lo que nunca queremos ver, que es la ausencia de los flujos diastólicos o reversos en la onda invertida del Doppler venoso, que por supuesto nos va a causar la muerte de nuestro paciente en las siguientes 24 o 48 horas. El problema que decimos siempre es que no sabemos esas 24 o 48 horas cuándo empezaron. Entonces, generalmente, si yo no tengo un seguimiento adecuado de estos casos, yo debería identificar el paciente y hospitalizarlo lo antes posible para mirar si tengo tiempo para la maduración pulmonar, la neuroprotección y ver si tengo que desembarazarlo. Acá simplemente para recordar las diferencias entre temprano y tardío, cuyo problema es el manejo, porque estoy muy lejos del término, y el tardío, que es el diagnóstico, poder saber qué fue lo que me produjo esa alteración. Puedo tener enfermedades placentarias que son muy graves en el temprano y un poco menos grave en el tardío, y fundamentalmente la adaptación cardiovascular. Luego, la secuencia del Doppler no es siempre con el tipo 1, tipo 2, tipo 3 que ustedes manejan, sino que la secuencia del Doppler debe ser en el análisis fisiopatológico de lo que está pasando con mi bebé, específicamente si la noxa estuvo de manera temprana o tardía. Y de esa manera sé si tengo un feto inmaduro que pueda tener una morbimortalidad alta o baja y yo saber con qué tomo la decisión. Si la decisión la voy a tomar con el Doppler venoso o si la decisión la voy a tomar con el Doppler arterial. Esto me permite a mí tener unas herramientas fundamentales para orientar a mi paciente, pero yo tengo que mirarlo de manera global con todas las variables del Doppler. Esta es la clasificación que se le publicaba en el 2014 y que a todo el mundo le encanta, pero básicamente le gusta es porque nos da unos parámetros muy básicos de saber cuándo desembarazo la paciente. Generalmente en los sitios donde yo trabajo utilizamos la clasificación porque nos permite de una manera pedagógica poder saber qué paso sigue frente a cada uno de los hallazgos encontrados. Pero personalmente siempre transmito que lo más importante es la descripción del hallazgo del Doppler y el hallazgo hemodinámico fetal y materno, porque esto sí me va a llevar a saber qué está pasando con mi paciente, a tomar una decisión adecuada, mucho más allá de saber si eso es un Doppler tipo 1, tipo 2, que yo no sé si es un lenguaje universal, porque eso lo manejamos nosotros de una escuela europea, que es una escuela única, pero los otros países del mundo podrían no tener esos mismos protocolos, como lo hemos visto en las diferencias marcadas que vemos entre los protocolos europeos, específicamente este de Barcelona, y los protocolos norteamericanos, que nos muestran unos seguimientos igualmente útiles en nuestros pacientes, pero sin necesidad de tener que clasificarlos de esta manera. Esto, por ejemplo, no es el caso de los pacientes con preeclampsia o patología materna, en donde definitivamente el Doppler debe verse con otros ojos, porque cuando yo tengo una paciente atacada vascularmente, puedo tener vasoespasmo intermitente y la secuencia del Doppler va a cambiar y no va a ser tan clara como lo hemos visto en esta charla. Esto está para el 30% de esas restricciones de crecimiento intrauterino que yo ya estudié y que descarté cualquier otra causa vascular. Eso quiere decir que ya descarté que fue una paciente diabética, que es una paciente lúpica, que es una paciente con un síndrome antifosfolípido o con una causa vascular inmunoendotelial. Los cambios ocurren en los fetos con RCIU y son impredecibles, por supuesto, y eso es lo que hace que yo no sepa cada cuánto deba hacer
y que no haya pregunta más difícil que saber cada cuánto le hago el Doppler a mis pacientes, y por eso es que el protocolo europeo le facilita a uno las cosas en decirle, digamos, cada cuánto debe ser ese intervalo. Por lo tanto, los fetos con RCU deben ser diferenciados en función de la patología asociada a la madre del feto. Vuelvo y decimos que lo más importante acá es tener un manejo integral que aborde nuestra paciente. Por eso, frente a la pregunta de si existe un protocolo ideal, mi respuesta seguramente va a ser no, no existe un protocolo ideal. Lo que sí existe es la manera de yo tener unos conocimientos profundos de la fisiopatología que me ayuden a tener una aproximación diagnóstica y de manejo que sea lo más adecuada posible para que yo pueda tomar una decisión responsable. En ese caso yo tendría que homogeneizar los conceptos. Todos deberíamos tener un concepto muy claro de lo que es la definición del RCIU y saber en dónde voy a tomar mi punto de corte para morbo y mortalidad, y definitivamente saber cómo voy a manejar el Doppler en la unidad que cada uno de ustedes participe o tenga. Lo importante es aplicar siempre los mismos conceptos. Ya para finalizar, entonces, creo que conocimos cuáles son los comportamientos hemodinámicos fetales, entendimos la fisiopatología, comparamos algunos de los protocolos de Doppler fetal y nos damos cuenta que en general la esencia viene a ser la misma, y que lo más importante es entender que esos cambios que estamos valorando en vasos periféricos están dados en el problema fundamental, que es qué está pasando con el miocardio y cómo está funcionando la bomba en el RCIU, y creo que adquirimos herramientas suficientes para la toma de decisiones. Muchísimas gracias por su atención, quedo atento a cualquier pregunta.